Hola, esta es mi contribución, mi granito de arena para la democracia en Colombia. Hoy voy a hablar acerca de la abstención. Si se hiciera una encuesta en la calle a las personas habilitadas para votar en Colombia sobre si piensan ejercer su derecho al voto, la mayoría seguramente diría que no, y que con eso le están haciendo un gran daño a la clase política. Y es que ante tantos escándalos de corrupción, mermelada, Reficar, Odebrecht, escándalos de peculado, nepotismo, soborno y un largo etcétera, pues la gente siente que no hay políticos decentes y que todos son una porquería. La excepción es evidente y el ciudadano común piensa que la mejor manera de protestar es abstenerse de votar. Y en el fondo, el frustrado votante piensa que no votando le está haciendo daño a la clase política. Pues tan decepcionados están todos que los que no votan, uno les escucha decir frases como: yo le doy mi voto al que me dé algo, yo voto por el que menos robe, ¿para qué votar si todos son unos corruptos? Y muchos sostienen que si la abstención es alta, es una forma de quitarle legitimidad a la clase política, y que esto es un castigo moral, pero es para un grupo de personas con baja moral. Pero contrario a lo que la gente piensa, el abstencionismo, en vez de castigar a los políticos de siempre, resulta ser lo que más les conviene. Porque precisamente la falta de oportunidades laborales, la violencia y la corrupción política tienen su origen en la falta de participación ciudadana. Bueno, y lo que pasa es que los varones electorales de siempre tienen asegurados los votos de lo que se denomina la maquinaria electoral. Y esta expresión no es otra cosa sino el conjunto de puestos, favores, negocios y en general todas las herramientas y mecanismos a partir de la cual un político tradicional puede asegurar un determinado número de votos para su elección. Empecemos. Por ejemplo, a nivel general, en Colombia, los políticos corruptos que hayan manejado los hilos de la administración pública cuentan con alrededor de 3.500 entidades públicas y más o menos 1.200.000 puestos aproximadamente. Y toda esa parafernalia de funcionarios que necesitan las entidades del Estado para funcionar es lo que se llama o se denomina la burocracia estatal. Un alto porcentaje de estos cargos son de libre nombramiento y remoción, otros son provisionales y otros se asignan con contratos a término fijo. Cuando un grupo político está en el poder y a cargo de estas entidades, los puestos están disponibles para pagar favores políticos. Funcionarios de gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas, corporaciones regionales, hospitales públicos, colegios, embajadas, consulados, etcétera, y otras muchas instituciones del Estado son nombrados por los padrinos políticos. Cada empleado que no es de carrera, es decir, que tiene un límite de tiempo o que puede ser despedido en cualquier momento, debe mantener satisfecho a su padrino político. Porque el día que éste pierda las elecciones o que ya no sea útil para los propósitos del mismo, pues el puesto de trabajo y por ende los ingresos desaparecen. Y esto es más grave si el funcionario tiene una familia, hijos y esposa a quienes debe mantener. Tengamos en cuenta que una persona que tiene trabajo gracias a un favor político, además de su familia inmediata, podrá tener otros familiares, tíos, primos, amigos, colegas, pues que representan votos para su padrino político, porque ustedes habrán escuchado mucha gente que llega a su casa y les empieza a hablar del político X. Seguramente esta persona está detrás de algún puesto, tal vez porque lo necesita. Entonces es posible que este personaje tenga que ceder un porcentaje de su sueldo a la cuenta del varón electoral. En épocas de elecciones estos funcionarios deben asumir el costo de las fanfarrias, la comida y de toda la logística que la campaña electoral, votantes, personal de apoyo, camisetas y todo eso. Porque es que no es el candidato el que asume los gastos directamente, o al menos no los políticos profesionales, que también casi siempre son los corruptos. Hay otras fuentes de financiación, son los contratos y los proyectos que desde las entidades públicas se pueden gestionar. La construcción de un puente, una carretera, un acueducto, los operadores de un servicio como por ejemplo los que entregan la alimentación escolar. Todo eso involucra cientos de miles de millones de pesos. De esta forma, un político corrupto le ofrece un contrato a un prestador de servicio si recibe un dinero. Y ese dinero es importante y se lo recibe casi siempre por debajo de la mesa. El contratista a su vez es un conocido del funcionario y tratará de involucrar en el proyecto a los amigos, familiares, relacionados y así se va concretando el desangre de las finanzas públicas.
políticas. Y todo esto amarrado a más votos. Ejemplos de esta clase son el carrusel de la contratación, los programas de alimentación escolar, entre muchos otros, ¿no? Hay otros contratistas que financian directamente las campañas para tener influencia directa sobre el candidato, que al ser elegido decide sobre las obras o proyectos en los que ese contratista va a trabajar. El escándalo de Odebrecht es el ejemplo más claro de este tipo de triquiñuela. Ahora, hay lugares del país donde los grupos armados en las regiones más apartadas ejercen presión directa mediante el miedo. Una comunidad puede votar por un mismo candidato porque un batallón de asesinos puede dar rienda suelta a una carnicería si esta gente se atreve a contrariar las indicaciones que les dieron. Ese fue el caso de la parapolítica, donde jefes de grupos de autodefensa aterrorizaban a los pobladores de una región para que votaran por el candidato que les convenía. Y cuando resultaba elegido, el favorito del comandante de un frente de estos, pues este retribuía con un apoyo, haciendo que dineros del Estado terminaran en los bolsillos de los matones, y de esa manera asesinos terminaban siendo gerentes de entidades públicas del municipio o de la región donde estaban. Eso fue algo muy sonado en el escándalo de la parapolítica. Pero otra estrategia también consiste en aprovecharse de programas del Estado para lograr desviar recursos hacia bolsillos de particulares, que por lo general son los políticos corruptos. El procedimiento consiste en crear una estafa con beneficiarios fantasma de programas que originalmente pueden tener una buena intención. Ante la ley los beneficiarios existen, pero puede tratarse de personas a quienes nunca les llegó un peso, o incluso a personas que han fallecido. Esos dineros terminan enriqueciendo las cuentas de las mentes maestras que crean la estafa. El cartel de la hemofilia, el SIDA, eso que ocurrió en la gobernación de Córdoba con gente como Musa Besaile, Alejandro Lyons, Edwin Besaile, esos son ejemplos bastante claros de eso. Pero quizá la estrategia más poderosa es lograr que los abstencionistas se mantengan alejados de las urnas. Entonces, si un candidato de opinión logra destacarse, ahí mismo aparecen ejércitos especializados en propaganda negra, que salen a esparcir cualquier información para denigrar y destruir. Ejércitos que por supuesto están al servicio de los políticos de siempre. Entonces las redes sociales se convierten en el campo de batalla favorito para sembrar mentiras, rumores, y las campañas de los candidatos apoyados por la maquinaria no tienen escrúpulos a la hora de difundirlos. Se aprovechan del anonimato y de la incapacidad de algunos individuos de tomarse el tiempo de verificar. El objetivo en cualquier caso es generar ese sentimiento de decepción en los potenciales votantes de opinión. Como los corruptos ya tienen garantizados los votos de su maquinaria, necesitan mantener alejados a quienes puedan votar en su contra. La propaganda negra tiene por misión despertar pensamientos y sentimientos basados en las emociones, para restarle importancia a los argumentos y a la evidencia. Entonces recurren a los prejuicios, a la discriminación, al miedo, a las creencias religiosas, a la homofobia, al racismo, al nacionalismo, a la xenofobia, etc. Y todas estas triquiñuelas, además de enriquecer los bolsillos de los políticos corruptos, también sirven para comprar votos con la estrategia más tradicional, la compra directa de votos, pagándole a personas para que voten por un candidato específico. Puede tratarse de gente en condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo comunidades en extrema pobreza, donde es más rentable invertir con tejas, trago, tamal, con un billete de 20,000, cualquier otra baratija. Y en estas comunidades, entre más necesitadas estén, pues se pueden obtener más votos por menos plata. Y yo pregunto, ¿la abstención es la respuesta? Yo digo un rotundo no, y voy a explicar a continuación por qué. En primer lugar, los políticos corruptos con abultada maquinaria electoral ya tienen garantizada una cantidad de votos. A pesar de los escándalos que puedan envolver a los varones electoreros, la gente que ha dependido de las migajas burocráticas y prebendas van a seguir votando porque sienten que no tienen otra alternativa. Utilizando las estrategias que expliqué antes, siempre contarán con una masa de votantes dispuestos a ignorar cualquier reparo ético y o legal.
Los votos de la clase política corrupta no son votos de opinión, son resultado de las estrategias que yo ya describí. Por esta razón, los politiqueros de siempre van a tener quien vote por ellos. Ahora, los que sostienen que la abstención es una forma de sanción moral y que le quita la legitimidad al mandato obtenido por los corruptos, son víctimas de un idealismo romántico para individuos que son capaces de matar a niños de desnutrición, que se aprovechan de los muertos, que se asocian con grupos de asesinos como los paramilitares o que están implicados en estafas y peculados. ¿Ustedes creen que les importa un simbólico castigo moral cuando ni siquiera les interesa la perspectiva de una sanción penal? Al político corrupto lo que le importa es que legalmente puede ejercer su cargo, así solo necesite 10 votos. Ahora, abstenerse de votar es facilitarle el camino a los corruptos. Imagínense lo alegres que deberían estar políticos como los Besaile, como Alejandro Lions, como Neida Pinto, como Kiko Gómez, cuando saben que el voto de opinión no existe, cuando un politiquero sabe que su maquinaria electoral le garantiza unos votos siempre que haya abstencionismo. Lo único que le preocupa es tener más votos que su rival. Yo les voy a poner un ejemplo. Si en un pueblo de 1000 personas, 25 votan por mí, mientras 975 no me quieren, pero no votan, pues no importa. Desde que solo tenga mis 25 votos y que sean más que los votos de cualquiera de mis rivales, pues legalmente yo soy el elegido. Vamos a poner un ejemplo. En la segunda vuelta presidencial del 2014, el presidente Santos se sacó más o menos 7.840.000 votos. Sin embargo, el porcentaje de abstencionismo fue de 52%. Creo que eso está entre el 12 millones y 17 millones de votantes, no estoy seguro. Pero ustedes han escuchado que alguien haya cuestionado la victoria de Santos por el hecho de que el abstencionismo ganó. Y eso que ni siquiera han cuestionado aquellos que en una época lo apoyaban. Aunque se lamenten de haberlo elegido, nunca mencionaron el hecho de que 17 millones de personas, más o menos, no votaron por él, de hecho no votaron por nadie. Y es que para los que creen que deberían darles una gran cantidad de dinero o algo de gran valor para obtener su voto, o de lo contrario no votarán por nadie, pues yo les tengo una mala noticia. Si usted es de esas personas, pues permítame decirle que ya le está haciendo un favor al corrupto y este no ha tenido que pagarle ni un peso. Y la razón está fuertemente relacionada con el punto anterior. El corrupto ya tiene los votos que necesita porque su maquinaria política se los garantiza. Usted solo es peligroso si vota por el rival o vota a conciencia, porque por definición el voto a conciencia siempre estará en contra de los corruptos. Ahora, el porcentaje de abstencionismo no logra nada con los políticos. Generalmente quienes muestran preocupación por el abstencionismo son académicos, intelectuales, periodistas, ¿no? Y casi siempre el argumento es que el que no vota deja que otros decidan por él o ella, y eso es verdad. Pero miremos los hechos. En el plebiscito por la paz la victoria del no fue muy cerrada. Virtualmente era más un empate que una victoria. Los del no se sintieron grandiosos por haber ganado. Pero en algún momento alguien de los dos bandos manifestó que deberían invalidarse el plebiscito porque la abstención alcanzó el 60%. ¿Han escuchado ustedes algún presidente recién electo lamentarse por el alto porcentaje de abstención? ¿O han sido, digamos, los gritos de celebración en los cuarteles de campaña del vencedor opacados por el alto índice de abstencionismo? Conclusión, el abstencionismo no hace nada, no cambia nada. Es simplemente facilitarle el camino a los corruptos. Bueno, y es que aunque sea cierto que no hay fórmulas mágicas para solucionar los problemas estructurales del país y que ningún político puede solucionarle los problemas personales a todos, no votar hace que los problemas de todos empeoren. A veces un abstencionista puede pensar que no consigue trabajo y que para qué votar si ningún político le ofrece trabajo. Pero se ha puesto a pensar que no hay trabajo porque el dinero de los programas de fomento al empleo o a la pequeña empresa han sido asaltados por los políticos corruptos que usted permitió llegar al no votar a conciencia. Ahora, si no vota porque ningún político le ayuda a darle una buena educación a sus hijos, se ha puesto a pensar que no hay educación pública de calidad porque el dinero que serviría para financiar un mejor sistema educativo se ha despilfarrado en una maniobra sucia del político corrupto que usted tanto odia. Ahora, si usted no vota por nadie porque nadie le va a llevar agua a su casa, ¿se ha puesto a pensar que el dinero que pudo servir para el acueducto del pueblo se perdió en los bolsillos de un alcalde y sus amigos?
Si no vota por nadie, porque nadie le va a ayudar a conseguir el tratamiento médico costoso, se ha puesto a pensar que tal vez no hay un mejor sistema de salud porque el político corrupto se dejó sobornar permitiendo que los socios de la EPS que lo atienden se apropiaran de los dineros de la salud para que se comprara una mejor casa, una casa de ensueño en Estados Unidos. ¿Se ha puesto a pensar eso? Y es que, piensen una cosa, aunque usted no vote, igual paga sus impuestos. Los dineros que deberían ser para la eficiente gestión pública, para educación, infraestructura, esos provienen de lo que todos pagamos en impuestos. El impuesto predial, el impuesto del carro, el IVA que le recargan en todo lo que usted compra, porque es que todo lo que usted compra en Colombia tiene IVA. El 4 por 1000, los descuentos en salud y pensión. Son ejemplos de cómo el Estado obtiene dinero de su parte, así que cuando la corrupción se roba 50 billones de pesos al año, esa plata nos la están sacando de los bolsillos a todos. Con la abstención usted no va a lograr que los corruptos dejen de robar, porque ellos tienen votos que sí cuentan. Un abstencionista más es un voto a favor de cada corrupto. La única manera de derrotar a un político corrupto es mediante el voto a conciencia y en masa. Si el porcentaje de abstencionistas, que en promedio en Colombia es de 55%, y eso yéndonos por lo bajo, por decir una cifra, si esa gente votara a conciencia, los políticos corruptos no podrían llegar tan fácil al poder. Pero es que votar a conciencia es una tarea que exige análisis y tiempo para estudiar a fondo. Por esa razón dejaré para otro video, para otra explicación, una reflexión sobre lo que es el voto a conciencia. Ahora, si usted quiere realmente ayudar a cambiar esto, vote a conciencia, tómese el esfuerzo de hacerlo. Si esto que le estoy diciendo, si este video realmente usted lo ha entendido, si le parece importante, si lo convencí, ayúdeme a compartirlo para despertarle conciencia a otros colombianos. Hagamos algo por este país, mejoremos nuestra situación. La indiferencia no es la respuesta, la abstención no es la respuesta.